Gracias por sumarse a nuestro shiur sobre Megillat Ruth. Les damos la bienvenida, así como el agradecimiento a Boré Olam, que nos permite estar aquí una vez más allá de todos estos virus que recorren nuestros días, en particular los míos, y que a veces me impiden continuar con una clase en forma normal. Estoy aquí en el Bet Midrash. Este es el fondo de pantalla nuestro, el Luaj, que siempre está escrito, nunca le faltan inscripciones, y a mi lado también el parojet de nuestro Sefer Torah que tenemos en el Bet Midrash. Estamos transitando ya los últimos días de Heshvan. Hoy estamos en 19 de Heshvan, promediando el mes. Un tiempo particular en donde aguardamos ansiosamente por la llegada de la lluvia, con favor de Dios, que lleguen para el bien y para la bendición para todo el pueblo de Israel. Habíamos empezado a estudiar Megillat Ruth la semana pasada. Empezamos a ver un texto muy particular que habíamos subido aquí en nuestro shiur, y que paso ahora a ponerlo nuevamente en vuestra pantalla, simplemente para que lo tengan como la referencia de lo que hoy vamos a estudiar. Cuando la Megilá comienza, habíamos visto, vamos ahora a ir a analizar parte por parte, Vayhi bimei shefot hashoftim. Aconteció en los días que juzgaban los jueces. Por lo tanto, aquí es donde empieza el marco histórico de los hechos que habrán de acontecer en esta Megilá tan particular que vimos, cuya autoría fue atribuida a Shemuel, a Naví particularmente, y que en última instancia nos está hablando de un proceso en la historia del pueblo judío en donde el hambre también forma parte del escenario de los jueces, no solamente de la época de Abraham Avinu, como hemos estudiado en la perashá anterior, o como vamos a ver también acerca de Isaac y después de su hijo Jacob, en última instancia, hambruna que llevó al descenso de Jacob y sus hijos a Israel. Pero nuestro objetivo está ahora hablar de esta época. Aconteció en la época de los jueces. Como siempre ustedes saben, yo recomiendo, y he tratado de hacerlo a lo largo de todos estos años, cosa que nos va muy gustosamente a volver a hacerlo, porque todos estos años ustedes no estaban con nosotros, pero sí volver a hacer todo este estudio profundo de lo que son las fuentes del Tanaj, por lo menos los libros historiográficos, a partir de Yehoshua, que es la conquista de la tierra, Shofetim, la etapa que le sucede a Yehoshua, un tanto compleja, difícil y anárquica, diríamos, para luego llegar a los libros de Shemuel, que están divididos en dos, y así por último llegar en esta parte historiográfica de los Nevi'im, los profetas, a lo que representa el escenario de los reyes, el libro primero y segundo de Reyes. Tekufat HaShoftim, la época de los jueces. La descripción del texto de la Megilá nos dice que el tiempo en el cual acontecen todos los eventos de esta Megillat Ruth está en la época de los jueces, y eso obviamente le concede a la Megilá una lectura determinada, una lectura muy especial. Esta época es un nombre casi general, digamos, para días y años, centurias, diría, de que tuvieron un común denominador, en los cuales podríamos juzgar los valores de la sociedad y en la política del reinado o en la política del Estado. De acuerdo a la mayoría, las acciones de los hombres y de los pueblos surgirían a partir de una concepción del mundo que en esa época era la dominante. Y este principio nos enseña que las palabras Bimei Shefot HaShoftim, en los días en que juzgaban los jueces, nos hablan precisamente que las acciones de, de los personajes que tenemos delante nuestro en la Megilá surgen de los valores sociales de la época de los Shoftim.
Y esto es muy importante que todo el mundo lo sepa. Por eso insisto que vamos a regalarnos en su momento la posibilidad de poder estudiar nuevamente Tanaj desde una forma formal y no solamente a través. Pero esto es lo que despierta generalmente el estudio de lo que tuvimos. El hecho que podamos volcarnos, obviamente, a nuestro libro de libros y podamos estudiar. ¿Cuál es el común denominador de la época de los Shoftim? ¿Saben cómo termina? Dice el libro de Shoftim en su final, Vayamim Haem Ein Melech Israel. En aquellos días no había rey en Israel. Ish Hayashar Be'einav Yaase. Cada cual hacía lo que le placía a sus ojos. Y eso es Ish Hayashar Be'einav Yaase. ¿Qué es lo que califica a la época de los jueces? La falta de una conducción permanente en Israel, y eso obviamente produce un daño muy importante en la estabilidad espiritual del pueblo judío. Los shofim, los jueces en última instancia, que representaban a algunas tribus de Israel o a distintas tribus de las cuales ellos provenían, dice eso lo Masejet Sukkah, precisamente que estudiamos en el Daf Yomi, Ein Lecha, Kol Shevet Beshevet Israel, Shelo Emit Mimenu Shofet. La Gemara de Sukkah dice que no hay tribu en Israel de la cual no salió un juez. Por lo tanto, el surgimiento de ellos nace de la raíz misma del pueblo judío. Y entonces dice, estos jueces salvaron a Israel de manos de sus opresores y obviamente volvieron el corazón del pueblo a su Padre Celestial. Pero obviamente todo ese sello que habían impuesto en su pueblo o en su tribu, eventualmente desapareció después de que ellos murieron. Quiere decir, el libro de los jueces, cuando lo estudiemos desde Hashem, vamos a ver, desde lo estudiamos, pero vamos a volver a estudiarlo, dice al comienzo, vaya Azbu et Hashem, abandonaron el pueblo de Israel a Dios, vaya Abdu la Baal de la Ashtarot, y sirvieron entonces a los dioses ajenos, a los dioses de piedra, como el Baal o la Ashtoret, que era la diosa del árbol. Vaitenem Beyat Shosim, Vayashosu Otam. Akadosh Baruj Hu los puso en manos de depredadores, de enemigos que eventualmente los ultimaron desde el punto de vista económico. Vayakem Hashem Shoftim. Y tras el clamor de ese pueblo, Akadosh Baruj Hu le envía a sus jueces, Vayoshiaum Viyachusehem. Y estos jueces los salvaron de manos de sus opresores. Ve allá, Bemota Shofet. Y así nos dice, en una síntesis muy acabada, el Mamash, el capítulo 2, versículos intermedios, 13 al 20, calculo que es, y después cuando moría el juez, Yashubu Beishhitu Meabotam, volvían a corromperse más que sus propios padres, la leje Tajaré Elohim Ajerim, para dirigirse en pos de dioses otros, de Ogdam u Ishtahabotlaem, para servir a esos dioses y reverenciarse ante ellos. Tomen en cuenta que a veces hubo jueces que ocuparon una franja de 40 años, o sea que es una franja de una generación prácticamente en aquella época, y entonces de una u otra manera eso nos marca a nosotros un escenario muy impactante, ¿cierto? Porque eso sí es importante saberlo. Entonces, este es el cuadro que tenemos nosotros. Esta inestabilidad, obviamente, trae a los individuos a actuar, como dice el final del libro de Shoftim, Ayashar ben Abiase. Cada uno hace lo que quiere, cada cual juega lo que quiere. Y entonces, obviamente, Vayanim en Melech de Israel, Ish Ayashar ben Abiase. Esto retorna varias veces en el escenario y es muy triste. Y por supuesto que esta situación anárquica, como la llamé, contribuye, por supuesto, a la creación de una administración leve, si no liviana, con altísima levedad, también en el sistema público, ya sea de lo que es la emuná, la fe del pueblo de Israel, sustentada en la base del juicio
y del bien. De una u otra manera, eh, dice el Midrash de Ruth Rabbah, del Midrash que hace a la Megilat Ruth, Vayhi bimei shefot hashoftim, y aconteció en los días que juzgaban los jueces. Dice el Midrash una expresión muy dura. Hoy, Ledor sheshaftu tehem, pobre de aquella generación que juzga a sus jueces. De hoy, Ledor sheshoftav tzrechim leishafet, y pobre de aquella generación cuyos jueces tienen que ser juzgados. ¿No es cierto? Uno lee esto del Midrash y dice, caramba, yo que provengo de un estado como la República Argentina en particular, no quiero hacer mención de otro lugar, donde la justicia está tan tergiversada, está tan malversada, donde los jueces son juzgados eventualmente, como, ¿qué diría hoy el autor del Midrash de Ruth Rabbah frente a lo que es la impunidad y la falta de justicia en países organizados, ilustrados y declarados en independencia y todo? Por eso aquí en Israel, salvando la distancia, es posible que haya muchas dificultades, no me cabe ninguna duda. Pero aquí el sistema de la justicia no brilla por su ausencia. Aquí el sistema de la justicia es un sistema, además en este caso, muy, muy riguroso. Me parece bien que lo sea. Y cuando el juez actúa con impunidad, cosa que he escuchado de pocos jueces aquí en Israel, inmediatamente han sido descalificados y con esa descalificación también fuera de su función. Cada uno lo sabrá analizar de acuerdo a su procedencia, por supuesto. Entonces, eh, la Gemara de eh, el Midrash de Ruth Zutá, perdón, no la Gemara, el Midrash de Ruth Zutá, Ruth pequeño, quiere decir. El Dayan, el juez, le decía a la persona, dice, sácate el Keisam, el mondadiente que tienes entre tus dientes. Y él le decía, quítate el tronco, la madera, el tronco de madera que tienes entre tus ojos. Quiere decir, más de abominaciones hacía el juez de todo lo que podía ser un pueblo. Y esto es el concepto que asumen nuestros sabios para poder comprender que la tarea, obviamente, es una tarea ímproba en esta etapa. No es el compartimento de la justicia, justamente, el que se viene a sobrevalorar en esta etapa, sino que es precisamente la falta de jueces, y los jueces aparecen como soldados de una libertad temporal. La persona que actuaba y que actúa de acuerdo a su parecer determina que el punto de partida de él es actuar de acuerdo a qué, de acuerdo a que son evaluaciones personales, quiere decir, de acuerdo a sus criterios personales, sin pensar en factores y valores agregados. Esa persona en su naturaleza es, como cada uno de nosotros, es una criatura social, no hay ninguna duda. Por lo general, nosotros hemos estudiado eventualmente cuando hablamos del Rambam, eh, y se dice que, o se sostiene sobre los filósofos griegos, como el ejemplo de Aristóteles, donde el Rambam precisamente lo sobrevalora a Aristóteles, estudiamos en algún momento, y también entre los sabios de Israel, como un ejemplo que trae el Baal HaSulam, en cuanto que la Umá, la nación, habla del individuo y la nación. Y allí escribe el Baal HaSulam, que es uno de los, o es el comentario acerca del libro del Zohar más bonito que hemos podido leer en algún momento. Él dice, Adam Yetzur Hebrati. Él dice, el ser humano es un ser social. No puede cumplir sus necesidades en vida, sino a través de la ayuda de su prójimo. Y por lo tanto, Shituf Rabin, hecho que podamos compartir entre todos parte de la tarea, es una condición básica. Y eso es lo que el Rambam ponderaba precisamente de Aristóteles, y lo van a poder comprobar en la segunda parte del Moré Nebuchim, de la Guía de los Perplejos, para quienes quieran ya avanzar un poco más en el estudio del Rambam, aunque no siempre es muy fácil. Por lo tanto, si el hombre por naturaleza es un ser social, para poder entonces llegar a establecer
la normalidad de la sociedad, hay necesidad también de establecer normas, ya sea de conducta, que esa norma de conducta social es la que es la base de esa sociedad, y esa norma de conducta social obliga a cada uno de esos individuos, por supuesto, a vivir de acuerdo con esas normas. Una persona que se separa, que se corre, que se desvía de ese patrón de conductas y de los valores de la sociedad, obviamente se considera como un extraño y lentamente habrá de darse cuenta a sí mismo cómo se encuentra por fuera de esa sociedad. Ustedes tuvieron la semana pasada la posibilidad de, de analizar ese escenario cuando los ángeles ministeriales llegaron a Sodoma Amora, y ahí donde Lot los recibe para acogerlos bajo su techo, su casa. ¿Y se acuerdan? Los hombres de Sodoma dicen que ese día, dice Rashi, si ustedes leen el comentario, que ese día había sido denominado Lot como juez en Sodoma, cuando la justicia era, era una paradoja o era una contradicción en Sodoma, porque no había tal cosa. A tal punto que era una paradoja que cuando Lot se niega a sacar a los invitados delante del pueblo, quienes querían abusar de ellos sexualmente, tal como dice el texto original, la gente dice, el que vino a vivir con nosotros, Shafot Ishpot, ahora también es juez y se va a transformar. No hay justicia en ese caso. Es imposible lidiar con los parámetros de un lugar que está completamente peleado con la realidad. La época de los jueces, por lo tanto, queridos amigos y amigas, se caracteriza por una realidad en donde inclusive la fusión entre los seres humanos de la sociedad como una sociedad falta. Por lo tanto, la dimensión general no era la existencia de un pueblo por sí mismo, sino, obviamente, la existencia era un pequeño rayo de luz, o un rayo en sí, que de repente aparecía nombrado como juez, y de repente como un rayo que aparece, da su luz y desaparece, también así viene la realidad del juez después de su muerte. En Am Israel, el valor general representa una necesidad básica, vital, para poder establecer los cánones de una vida nacional. Y por lo tanto, ese valor general, de lo general, le da a cada individuo su valor también y su presencia. Así lo decía, estudiamos en uno de estos Shabbatot, aquí en el Bet Knesset, estamos estudiando Rav Kook, y Rav Kook dice en su libro Orot, Luces Luminarias, היחס של כנסת ישראל ליחידה הוא משונה מכל הייחוסים של כל קיבוץ לאומי יחדיו. Dice, la relación de el pueblo o la comunidad de Israel para con sus individuos es completamente distinta de todas las relaciones entre todos los conglomerados colectivos nacionales a sus individuos. Lohen de Israel. No es así en Israel. הנשמה של היחידים נשאבת ממקור חי העולמים. El alma de cada uno de sus individuos proviene de la fuente del Rey eterno, del que vive por la eternidad, de Otzar Aklal, como si fuera un tesoro que nos hace a todos parte de un común denominador. De Aklal, Noten Neshama Yehidim. Y es ese tesoro general, es ese ser parte de un pueblo todo, lo que le da el alma a cada uno de sus individuos. Dice Rav Kook, si por algún momento tú piensas en desprenderte de la nación, entonces es lo mismo que la persona desprenda su neshama de la fuente de su vivencia, que es el eterno, por supuesto, el Kadosh Baruj Hu. Hermosísima noción, ¿no es cierto? O sea, nosotros lo que nos da fuerza individualmente es pertenecer al clan, a todo el pueblo de Israel. Y en la medida de que yo me quiera desprender, Dios nos permita, del clan Israel, también estaré desprendiéndome de la fuente natural de mi alma, que es mi creador.
cuando la vida del individuo de Israel están basamentadas sobre el egoísmo y sobre la negación de los valores generales, esto, por supuesto, eh, golpea profundamente y casi en forma de desahuciar al cuerpo de Israel y lleva al pueblo de Israel por debajo de un nivel humano básico que ve el valor de la vida social inclusive como un objetivo bajo también, o sea que no tiene sentido esa vida social. Así se vio también en la época previa al Babul y también se vivió en la época previa o en la época que vivimos precisamente el Migdal Babel, la Torre de Babel. Esos son los elementos que tenemos que rescatar, mis queridos, eh, para poder entender un poquito más una lectura más profunda de lo que representa ese mundo. No solamente la maldad, sino también cómo los valores sociales que Akadosh Baruj Hu trató de implantar en este mundo, las 6 mitzvot entregadas a Adán y su descendencia, luego incrementadas a 7 con la llegada de Noah y sus hijos, no vinieron sino para establecer un mundo ordenado, para poner las bases de una sociedad. Y no olviden que el implementar o establecer cortes de justicia es uno de los requerimientos básicos tanto en la época de Adán Arishon como de Noah. No hay ninguna renuncia a la justicia. Y sin embargo, nosotros nos damos cuenta de que la realidad poco se parece a este escenario, ¿verdad? Por lo tanto, Shemuel Naví, que es un poco el prohombre, que está ligado a esta sucesión de la época de los Shoftim, conocía en profundidad la raíz de la problemática de su generación. Y lo expresó, obviamente, cuando escribe, y por eso se lo atribuye en la Gemara, el libro de Shoftim y también Megillat Ruth. Así dice, como estudiamos Masejet Baba Batra, que allí figura el orden de los escritos del Tanaj, en la página 14b, Shemuel Katav Sifro Beshoftim Beruth. Shmuel escribió su libro, es decir, el libro de Shemuel, también el libro de Shofetim, que es en la época anterior a él, y el libro de Megillat. Cuando él habla de Ish, él nos quiso enseñar del hombre, quiso enseñarnos a nosotros que la figura delante nuestro representa un modelo viviente a ese Vayei Ish, ¿sí? Cierto hombre de Betlehem Yehuda, Vayei Ish de Betlehem Yehuda, ese hombre que aparece aquí, está marcado en amarillita, como ustedes ven, eh, está hablando de un patrón, está hablando de la figura a ser encontrada en esa época de los Shoftim y que actúa a partir de una postura envidiosa, muy personalista, sin considerarse, obviamente, de los valores agregados. Y enseguida vamos a ver por qué. Porque obviamente dice que aquí cierto hombre de Betlehem Yehuda, como ustedes están viendo aquí en el texto, cierto hombre de Betlehem Yehuda pasó temporalmente a vivir en la tierra de Moab, él, su mujer y sus 2 hijos. ¿Sí? Y este hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Naomi. Estas personas no eran personas comunes. Y eso es lo que viene a marcar aquí, el hecho de que figure como Ish. Porque si seguimos la idea de Rashi, que explica en la Torá, todo el tiempo que se nos dice Ish, se nos está diciendo de Ish Hashub. Se nos está diciendo de alguien que es una persona muy trascendente y muy importante. Muy bien. Entonces nos dice Vaihi Ra'ab Ba'ar, que hubo hambre o hambruna en la tierra. Aquí lo tenemos, obviamente, y este es el escenario con el cual principia nuestra Megilá. El hecho de que el texto de la Megilá nos habla de que hay una existencia en la tierra, nos pone a la vista, obviamente, un motivo por el cual, aparentemente, esta figura, esta imagen tan particular, desciende de la tierra de Israel, se va, abandona la tierra de Israel para ir a vivir en las tierras de Moab, junto con su familia. La existencia del hambre, obviamente, obliga al hombre, no hay ninguna duda,
a buscar fuentes alimenticias para su familia y abandonar la tierra para poder generar una economía. Era aparentemente una solución natural, inclusive en el seno de los patriarcas. Se los dije hace un ratito atrás, también Abraham tuvo que descender, luego Isaac, que tiene hambre en la tierra, pero a través del le dice que no descienda de la tierra, y por último, Jacob, que llegará en última instancia a descender a Egipto y allí comenzará el exilio. Sin embargo, después de que la Megilá nos ha propuesto las bases, los fundamentos en cuanto a lo que es las características de la época de los Shoftim, podemos enseguidita tomar noticias, a noticiarnos que hay una luz muy negativa que empieza a iluminar por el descenso, el abandono de esta figura de la tierra de Israel, a partir de ese hambre que dominaba en ese momento. Esta figura, Elimelech, que está delante nuestro, tenía que haber elegido eh, enfrentar, enseñan nuestros comentaristas, de otra manera, con las dificultades del hambre. Inclusive, dice, esta persona actuó a partir de la misma percepción del libro de Shoftim. O sea, él sigue la regla de la época. ¿Cuál es la regla de la época? Ish ayashar be'enav, cada uno hacía lo que quería. Cada cual atendía su juego, como era el dicho del juego de mi infancia. Entonces, eh, eh, su conducta eventualmente, su acción, deja a la luz esa raíz profunda que marcaron nuestros jajamín y que habla sobre la existencia de una injusticia moral que también estaba allí en el trasfondo de ese abandono de la tierra. Esta figura, Elimelech, decide desaparecer eventualmente, quiere decir, decide irse de una tierra en donde él era un personaje. Y por lo tanto, ¿qué decide hacer? Nuestros jajamim dicen que él abandona al pueblo, de ayudar a su propio pueblo. Y entonces, que necesitaba tanto de su presencia en el momento del hambre, y esta figura tan esencial decide abandonar la tierra. ¿Para qué? Porque quería evitarse que vengan los pobres y los necesitados a pedir de su ayuda. Dice el Midrash de Ruth Zutá, una vez más, Migaram lo galut. ¿Qué es lo que lo llevó a él al exilio? Ain ra'a shayad, un ojo malo que él poseía. ¿Qué significa? Shekah Hamar. Este Elimelech se dijo para sí mismo y le dijo a su esposa, Lemachar aniim mitkansim ve'eini yachol lagur benehem. ¿Sabes qué? Con el tema del hambre, mañana todos los pobres se van a congregar y yo no puedo vivir entre ellos. Ve, she'ain ra'a shayabo. Por lo tanto, dice el Midrash, ese ojo tan negativo que habitaba en él, Garma Galut lo Beleitze ni Hutzalaar. Y es lo que le provocó eventualmente su deseo de irse fuera de la tierra de Israel. Dramático, ¿no? Pero esta es la realidad. Por lo tanto, los años de la hambruna, en la época de los Shoftim, llevó a nuestros sabios a aprender que a veces esas conductas poco decorosas de los individuos también llevó y prosiguió con el castigo del hambre. O sea que una cosa eh, que llevó a los años de hambre. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Aparentemente, este tipo de conductas es lo que agravó la hambruna. También el Ruth Rabbah, el Midrash de Ruth, lo afirma. Eh, ¿Cómo está descrita este abandono, descrito, perdón, el abandono de la tierra? Y cierto hombre de Bethlehem, Yehuda, fue a establecerse. ¿Qué quiere decir?
Vayelech Ish. Vayelech quiere decir que este abandono de la tierra está descrito en singular. Y este estilo, en particular, cuando uno estudia el Tanaj, expresa que ese hombre empezó con ese movimiento de partida de la tierra a una tierra diferente y su familia se vio arrastrada en pos de él. En esa etapa nosotros no podemos comprender cuáles fueron las motivaciones para los cuales se fue de la tierra de Israel. Si solamente por necesidades de sustento o tal vez porque este abandono de la tierra oculta después detrás de sí un motivo mucho más profundo. Seguramente vamos a poder verlo y vamos a poder extraerlo todo estudiando la Megilá. Seguramente muchos de ustedes estarán expectantes por terminar la Megilá, que son 4 capítulos. Bueno, nosotros, eso es lo que hace la capacidad del poder estudiar, es que tenemos paciencia. Entonces vamos a ir de a poco, porque en última instancia hay mucho, mucho, mucho para poder aprender. Ahora aparece el concepto, bueno, ¿qué hay de Dios en todo esto? ¿Dónde está el Creador? A veces el texto bíblico ah, nos hace una descripción amplia de todos estos personajes que sirven como una llave para nuestro relato ya en el primer encuentro con el lector. Ya ven que aquí tienen a todos los personajes. Tienen a Elimelech, a Naomi, a Mahlón, a Quilión y a los habitantes de Betlehem y Eudá. De repente conocemos a todos. A partir de esta descripción, entonces es posible abrevar diversos aspectos, detalles, que se van sumando juntos a un cuadro completo que trae a la persona estudiosa o a quien está estudiando ese texto en ese momento a un encuentro y un conocimiento correcto con esas figuras. Muy bien, entonces, eh, aquí entonces sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, en el libro de Shofetim, Shofetim dice, Udeborah, Isha Neviah, Eshet Lapidot, y Shoftá et Kol Israel Baetai. Y Deborah, que era la esposa de Lapidot, era la jueza de Israel en todo ese tiempo. O, Vayehi Shechat Miramatayim Sofim, Near Efraim, Ushmoel Cana, Ben Yeruham, Ben Eliú, Ben Tohu, Ben Suf, Tefrati. Después, cuando aparece el escenario de Shemuel, aconteció en aquellos días una persona del lugar llamado Ramatayim Sofim, en Har Efraim, en el monte de Efraim, y tenemos toda la prosapia del padre de Shemuel, el Caná, hijo de Yeroham, hijo de Liú, hijo de Tohu, hijo de Tzuf, Efratí. En Esther, Megilat Esther, que estudiamos ya hace un tiempo, y Yehudía ya Shushan Virá, un hombre judío vivía en Shushan Virá, y su nombre era Mordejai, Ben Yair, Ben Shimi, Ben Kish y Shemini, de la tribu de Binyamin, por supuesto. Quiere decir que el texto nos da un conocimiento con las personalidades, a lo mismo que aquí pasa. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? En nuestra Megilá no se nos dicen detalles de la familia. ¿Se dieron cuenta ustedes? Lo primero que nos dice, simplemente en el pasuk, dice, viene ese pasuk que viene para sacar un poquitito, para disipar la nube de la ignorancia. Y esto habla también de que existe aquí una forma de poder entender el relato de la Megilá. El hecho de que aparece en este ocultamiento de los detalles en este relato histórico, produce también una itmakdut de Etzma Maase. Quiere decir que yo trate de buscar mi lugar dentro de ese escenario y no solamente en la personalidad de cada uno. De esta manera, la Megilá busca manifestar que los hechos que tenemos delante nuestro surgen de, aparentemente, modelos de acción de la vida de un individuo en la época de los Shoftim que no salen de su relato habitual. No hay nada excepcional en esto. En la medida que la Megilá estuviera describiéndonos los detalles de los personajes que participan aquí, como si fuera
la introducción y nos manifestaría entonces de quién se trata, como Mordejai, o como con el papá de Shemuel, o como Débora la profetisa. Entonces la persona que está estudiando la Megilá podría entonces verdaderamente impresionarse o impactarse de esta conducta que se refería a una familia particular. Y entonces, obviamente, podríamos no establecer ninguna comparación con la cultura reinante y gobernante de la época de los Shoftim. Y por eso aquí ustedes ven que, y el hombre se llamaba Elimelech, su mujer se llamaba Naomi, sus hijos Machlon y Kilión, Efratim, de Betlehem y Judá. Pero no me dicen Elimelech el hijo de quién, y el nieto de quién. Y eso es muy importante, porque eso me da un marco de la personalidad. Y sin embargo aquí, la Megilá no está poniendo el énfasis en el marco, sino que está poniendo el énfasis en el escenario fundamental que tiene que ver con esta época tan difícil. Un aspecto más para poder reconocer y recorrer, agregado junto con la figura que estamos hablando, se habrá de basar sobre la suposición y el lugar donde se habrá de vivir, de donde se vive en realidad, Betlehem, Yehudá en este caso, podría enseñarnos sobre valores de una sociedad y la naturaleza de los hombres del lugar. Ustedes vieron lo que pasó la semana pasada, el Shabbat pasado, cuando Akadosh Baruj Hu nos presenta Sdom, Be'anshe Sdom, también cuando Lot, en la perashá anterior, eligió vivir en el valle de Sodoma, Be'anshe Sdom, Ra'im Bejataim Lashem. Quiere decir que a veces el lugar habla de la virtud o no, el defecto grave de la población que vive en ese lugar. Entonces el hecho de que aquí nos dicen que esta gente era de Betlehem Yehudá, eran de la tribu de Efraín, pero vivían en Betlehem Yehudá, nos da también una pequeña insinuación acerca de lo que está pasando aquí. Y entonces va a nacer una diferenciación mayor todavía en un movimiento que existe entre dos lugares determinados aquí. ¿Cuáles son esos dos lugares? Y llegaron a la tierra de Moab. Quiere decir que salieron de Betlehem Yehudá, por un lado de donde vengo, y llegaron a los campos de Moab. Quiere decir de Moab, la tierra de Moab. Aquí se crea ese movimiento entre esos dos lugares. Betlehem se encuentra, como vimos, en la heredad de la tribu de Yehudá, que por supuesto la tribu de Yehudá es la encargada de comandar, en cierta forma, en las bendiciones de Moshe y de Jacob en particular. Jacob, cuando bendice a sus hijos al final de Bereshit, Lo Yasur Shevet mi Yehudá, Umehokek mi Ben Raglav, no se apartará el cetro de Yehudá y los legisladores entre sus descendientes. Por lo tanto, allí está Yehudá, un lugar central en la conducción del pueblo judío, cuando el fundamento de la conducción está precisamente en la sensibilidad y la comprensión de las necesidades del pueblo, tanto como un pastor lo hace por su ganado. ¿No es cierto? Dice el libro el Midrash de Shemot Rabbah, Hashem Tzadik Ibhan. Dice el libro de Tehilim, su capítulo 11, Akadosh Baruj Hu examinará, pondrá a prueba al hombre justo, como vimos con Abraham Avino, ¿no? Asará Nisionot, Nasa Abraham Avino, las 10 pruebas a las que fue sometido Abraham. Y entonces, ¿cómo es que lo examina? Dice, mira, Edson, con el pastoreo de ganado. Akadosh Baruj Hu vio, escudriñó, examinó a David con el ganado. E inclusive a Moshe Rabenu, Akadosh Baruj Hu lo examinó con el ganado. Dijo Akadosh Baruj Hu, y es de Harajamim Linhog, son Shel Basar Badam Kach. Entonces dice, si tú tienes tanta compasión para dirigir un ganado de animales, con seres humanos, con cuánta más razón todavía. Hayeja, por su vida, que juramenta a Kadosh Baruj Hu, a David y a Moshe, tú vas a pastorear a mi pueblo Israel. Por lo tanto, obviamente, esta responsabilidad es una responsabilidad colectiva, obviamente, y que tiene que ver fundamentalmente con quién,
con la naturaleza de los hombres de la casa de Betlehem. Ahí está David Amelech. Ayer dice que precisamente los más electos entre sus hijos lo pudieron expresar de manera realmente excelente. Por lo tanto, David Ben Ishai Bet Alachni, como decimos, ¿no es cierto? En el Lejado Di, decimos que David Ben Ishai, que es el hijo de Ishai, Bet Alachni. Ese hombre que tenemos delante nuestro, Elimelech, este prohombre de Efraim en la tribu en Betlehem y Judá, dice, crece precisamente allí, en ese campo fecundo de esa conducción, y decidió abandonar toda responsabilidad básica precisamente en el momento que se presenta una crisis, donde eventualmente el colectivo, el grupo, el Sibur, lo necesita de él para su ayuda y su apoyo. Este principio viene a fortalecer mucho más y a reforzar la explicación de nuestros sabios, y estudiamos que ese hombre obviamente decidió ser una persona egoísta y no ni siquiera prestó atención un instante a lo que era la ayuda a su pueblo en dar alimentos en el tiempo de la hambruna. Es cierto que Migaram lo legdot ayn ra'ash, que es lo que le llevó al exilio, su ojo negativo. No su mal de ojo, sino su ojo negativo. Todo lo miraba mal. Por lo tanto, su abandono de la tierra es una consecuencia de un escape de su propia autonomía y un enajenamiento para con su pueblo. Este descenso, esta hieridad, este abandono de la tierra, precisamente al otro extremo, de Moab, al campo de Moab, era una continuación directa a su elección de enajenarse de su pueblo. La naturaleza de la nación de Moab, del pueblo de Moab, se caracteriza por esa osadía, por esa insolencia, por esa crueldad, que obviamente se expresa precisamente en la Torah cuando Am Israel sale de Mitzrayim y pasan por ese territorio, los descendientes de Lot, que son Moab y Amón, en vez de actuar solidariamente con ese pueblo que son parte de su historia, si no son parientes, y entonces que ninguno de ellos se acercó para darle pan y agua, ¿no es cierto?, para el pueblo de Israel. Los moabim, entonces, los moabitas no permitieron a los hijos de Israel pasar por su territorio, sino solamente por el límite del desierto para aprovechar, obviamente, su debilidad y su aprovechamiento integral a nivel de su pago por ese lugar. Por lo tanto, toda esta conducta de Elimelech es que este trasladarse físico de Betlehem, Vayelech Ish, y se fue un hombre, se acompaña a otro movimiento espiritual de irse de un mundo de valores en el cual este hombre creció, Betlehem y Eudá, donde este hombre se desarrolló, para adoptar principios eventualmente morales, comillas, de una nación que estaba enfrentada, completamente antagonista de todo lo que era su familia y su pueblo. Bueno, como se dan cuenta, hemos podido estudiar Baruch Hashem, el primer pasuk de la Megilá. Para quienes tengan paciencia, bienvenidos. Nuestro estudio tiene que ver fundamentalmente con ese desarrollo, un desarrollo que nos permita a nosotros comprender y aprender todo un cuadro de posibilidades que nos asistan particularmente a poder amar lo que es este escenario que se llama Tanaj. Muy bienvenidos, gracias por participar con nosotros, que tengamos una buena tarde y mejor noche, que tengamos Shavua Tov y por sobre todas las cosas, Beriut y Tanaj, muy buena salud. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Bienvenidos a Megilat Ruth, un estudio lento, pero por lo menos seguro de que esto no lo van a olvidar. Muchas gracias. Que estén muy bien.